¿Estás escuchando? Saltar al fin. Lentamente empezó a andar por el patio del hotel. Al amanecer su contacto iba a llegar. Mario no durmió esperando el amanecer. Ella no llegó y la luna lo dejó caer. Esta sociedad. Seguimos a saltar al fin, las 7 de la tarde y 30 minutos, ya 7 y media de la tarde, ya está cayendo la tarde aquí en nuestro país y también en nuestra República del Oeste. Y estamos escuchando a Palo Pandolfo, hablando del Oeste, una de las figuras de la música a nivel nacional que tenemos, ya afincado hace ya mucho tiempo aquí en nuestro partido de Moreno. Y estamos escuchando parte de su último disco, Transformación, se llama Morera, es el primer corte del disco. A propósito de que el jueves pasado en el Cine Gaumont se estrenó un documental llamado justamente de la misma manera que el disco, Transformación, y que de alguna manera refleja el proceso de lo que fue la producción, la grabación de este disco, el último de Palo Pandolfo junto a su banda La Hermandad. Palo Pandolfo, además, cabe recordar, figura muy sobresaliente de la escena nacional a partir de la década del 80, con bandas como Don Cornelio y la Zona, con bandas como Los Visitantes, que tuvo su momento de explosión en la década del 90, con canciones como Playas Oscuras. Bueno, luego encaró Palo una exitosa carrera solista, muy fructífera además, y bueno, ahora ya desde hace algunos años junto con La Hermandad, ya es el segundo disco que tiene con esta banda. Primero fue Esto es un abrazo y ahora llegó Transformación, un disco editado en el año 2016. Y bueno, se estrenó la película Transformación, tuve la suerte de poder verla esta semana. Película que me encantó realmente porque va mucho más allá de lo que es la grabación. Uno piensa, bueno, voy a ver un compilado, como un documental de cómo se graba, claro. No, esto trasciende un poco lo que es la grabación de un disco. Y bueno, además nos da a los que no estamos en ese métier, los que no somos músicos y los que no podemos meternos tanto en la cocina de un disco, un completo panorama también de lo que ocurre. El laburo detrás de los creativos, ¿no? Exactamente, el laburo creativo que hay ahí detrás. El responsable de esta película es el director de cine Iván Bolovic, que está en línea de teléfono, nos está escuchando. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes. Hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bien, muchas gracias por el contacto, Iván. Sí, no, gracias por llamarme. Por favor. Iván, bueno, contanos un poco para empezar cómo surgió, a partir de qué surgió hacer esta película. ¿Fue una propuesta de Palo, fue una propuesta tuya y a raíz de qué surgió? Mira, no, es una propuesta mía, a Palo yo era fan de Los Visitantes en los 90, en Córdoba, de donde soy. Lo conozco desde los primeros recitales de Los Visitantes. Después me lo reencontré acá como músico, ¿no? Me lo reencontré acá en Buenos Aires, ya viviendo acá, en su carrera solista. Sí. Y yo siempre, en los últimos años, vengo filmando música muchísimo, y una de las cosas que me pasó es que un músico que se llama Pablo Dacal me lo presentó a Palo. Ah, mirá, Pablo Dacal, claro, sí. Sí, Pablo es amigo mío. Ah. Y me lo presentó y hice un videoclip para el disco anterior, Esto es un abrazo, hice Más que Humanos. Ah, qué lindo video, sí. Nos conocimos haciendo ese video, que fue como un video bastante íntimo, familiar. Sí. Nos conocimos desde un lugar como bastante lindo, bastante íntimo, se podría decir. Sí. Que para hacer un encuentro con alguien que era un ídolo del pasado fue bastante familiar todo. Porque trabajamos con la mujer de él, en el clip, fue re lindo. La verdad, conocerlo de esa manera, yo creo que abrió una puerta distinta a lo que implica conocer un músico, que sea más formal. Después de eso yo produje un documental que se llama Charco, Canciones del Río de la Plata, que estuvo en Bafisi el año pasado, que es sobre música del Río de la Plata, distintos cantautores y toda esa cosa. Y ahí me lo reencontré y le propuse a Palo hacer un documental, y después cuando nos encontramos, ahí fue cuando le dije, y me dijo Palo que empezaba a grabar el disco ya. Entonces medio que no tuve tiempo de nada, y el día siguiente yo ya había empezado a filmar. Mirá vos. Y claro, este acercamiento que habías tenido con él años antes
digamos, ayudó, digo, para la producción de este documental, de esta película, ¿no? Sí, sí, porque yo al día siguiente yo ya estaba ahí, a él lo conozco, charlamos, Claro. tengo charlas normales con él. Claro, claro. Entonces, como al día siguiente ya estaba sentado en la casa del productor grabando las charlas entre ellos. Y como también se armó todo un clima de confianza entre todos, yo ahí empecé a hacer como una especie de factor más dentro del disco. Claro, porque digamos vos, el trabajo tuyo fue simplemente ubicar la cámara, digamos, y de alguna manera meterte en esa, te diría intimidad, ¿no? De lo que es la producción de un disco, de las charlas, las negociaciones, cómo ponemos la guitarra, cómo lo otro, ¿no? Sí, sí, bueno, es como es un sueño, ¿viste? Claro. Porque pasás a ser parte del hecho de cómo se cocina algo. Después pasa algo muy interesante que vos hasta un punto no tenés idea cómo eso se va a cuadrar y viene el día a día. Y yo me acuerdo que 2 días habían pasado y yo no había escuchado nada. Ajá. Todavía no había escuchado ninguna canción. Ah, claro, Y en un momento dice, che, Iván no escuchó nada. claro. Y me ponen play en 2 canciones que son las más raras del disco, que son La Primavera y La Fuga. Ajá. Y medio que yo ahí en lo que decís dije, claro, como este es un regreso como a las bases, la oscuridad. Digo, acá está pasando algo. Y eso hizo de que empiece a ir todos los días y como a filmar y a estar ahí, interactuar. Y pasé a ser tan es así que cuando terminó el disco nadie había visto una imagen, pero yo en los créditos del disco figuro como alguien más dentro del proceso del disco. Ah, mirá. Bien. Lo cual habla también de que era alguien que estaba en la cocina de la producción. Claro. Yo también opinaba porque era un tercer ojo. Ah, mirá qué interesante. Cuando había discusiones, nada, es como convivir. Claro. Una convivencia que después terminó siendo una película. Mirá vos, interesante. Iván Romina te saluda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Una consulta, ¿cómo fue? Porque esto que vos estás diciendo, que de un día para el otro empezaste a filmar, entonces en la marcha fuiste pensando cómo ibas a armar el guión, cómo ibas a armar la película, qué estructura iba a tener, qué cosas iban a ir, qué cosas no. ¿Te tocó hacer eso? No hubo guión. El guión un poco lo da la forma que tiene la producción de un disco, que Sí. tiene que ver con el hecho que siempre hay una preproducción, hay un momento donde se graba Sí. y un momento donde se postproduce. Ahí hay como una base, Sí. que eso es como tranquilizador, porque decís, bueno, Claro. Sí. por lo menos me agarro de ahí. Sí. El resto es como, termina siendo cómo deshacer esa cosa que es tan formal, y la Sí. película un poco se encarga de eso, de Claro. borrar esas líneas gruesas que tiene esas cosas tan duras que tiene pasar de una etapa a la otra, ¿no? Claro. Y también, bueno, como el hecho de que haya tanta confianza y que yo sea como una especie de cámara invisible, Sí. el que ve la película también se sorprende mucho porque hay cosas que parecen hasta armadas, porque la cámara está en lugares que en general no te dejan entrar. Claro. Y sí, como y la que son película- más cuidadosos con esos espacios, ¿no? ¿Cómo? Como que son más cuidadosos los artistas con algunos espacios de cuando están Mira, y produciendo bueno, y ahí eso. está la diferencia entre lo que es Palo y otro tipo de artista, porque Claro. muy pocos artistas tienen ese nivel de generosidad de hacerte pasar a lugares que donde el ego, viste, te Claro. pone una mano en la frente y no Sí. te dejan Claro. entrar. Claro. Bueno, Palo en ese sentido, yo me saco el sombrero y me parece como que es lo más lindo que tiene él como persona, como tipo absolutamente generoso. Claro, hay momentos en la película como charlas de Palo con la banda, Sí. ¿no? Con su banda, con la hermandad, charlas de Palo Pandolfo con Ricardo Mollo también, que son imperdibles. Sí. Como que lograste transmitir la intimidad del momento. Sí, y bueno, es que también mirá lo que me tocó, es como Claro. re loco. Sí. Digo, Sí. el punto de cosas muy extrañas como el hecho de grabar la reunión de producción, Claro. poder filmar la planilla y decir, el disco sale tanta guita, que esas cosas como son lugares donde en general hay siempre un freno, hay pruritos, hay un montón de cosas, y yo estaba ahí de lo más desenfadado grabando, y lo mismo me pasó con los momentos de intimidad. El encuentro entre Mollo y Palo es un encuentro histórico entre un ex Don Cornelio y un ex Sumo.
Claro, charlando, exactamente, claro, claro. charlando al mismo tiempo sobre el derrotero de lo que es el éxito y el fracaso. Tal Y eso cual. están charlando entre ellos, no charlan para mí. Claro, Claro. eso es lo que se ve, claro, 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 sí, sí, muy Bueno, valioso. digo, y eso yo creo que es como lo más interesante para mí que tiene la película. Ahí es donde yo me di cuenta que había una película, porque Claro. cuando son los momentos, pues los otros son, todo el día estás como grabando, o ahora hacen las voces, ahora graban la guitarra, Claro. ahora viene tal persona. Idem con lo de los tipitos, que para mí es uno de mis momentos preferidos de la peli, que porque ellos están ahí, se encuentran con la canción, la empiezan a repasar y entraron. Y hay momentos donde parece inclusive que ellos van a chocar contra la cámara, es tan invisible. Sí, 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 No sí. sé, son como pequeñas perlas para mí que tiene la película. Y no lo digo porque yo la hice, porque lo digo yo porque la hice, pero hay una cosa pero que es lo que a mí un poco me gusta de la película, que tiene eso, que es como se arma un mundo ahí que es tan lindo porque en general no te dejan pasar esos mundos, y hay un freno donde uno termina pensando que el artista está en una nube intocable. Claro. Y finalmente la película habla de que el arte es laburo, y para laburar hay que discutir, pensar, accionar, y bueno, un poco que ahí es donde yo me centré. Por eso no es una película tan pandolfiana Sí, sí. para el fanático. Totalmente. Ahí encontraste una palabra justa. Es muy pandolfiana la película. ¿Cómo decidiste, Iván, incluir la escena de la clase de yoga o de la sesión de yoga? ¿Por qué? Porque sucedió y porque me parece también que es como que cuando un lugar se descontextualiza es gracioso. Claro. Y me parece que la sala de grabación, esa jornada fue antes de que se grabe el hit. Antes de que se grabe. Era Morel. Ah, mirá. Y hizo eso para relajar. Y para mí era como, yo era el único que tenía los ojos abiertos en toda esa sesión. Entonces yo corría de acá para allá. Claro. Son como, no sé cómo decirte, son oportunidades únicas. No se da dos veces eso. No, seguro, olvídate, claramente. Aparte, pues estás en la vorágine de lo que es la grabación de un disco, y de pronto ver eso es como una rareza. Y tenía esa parte de arriba que yo subí corriendo, como chocando con muebles, y filmé Claro. esa vista aérea. Y también tiene eso de la película, que parecen que hay muchas cámaras y Sí. estoy yo solo nada más ahí. Mirá vos, es verdad, sí. Estoy yo solo con una grabadora Zoom, como no hay mucho más ahí. Mirá vos. Bueno, está en el Gaumont la película, la pueden ver esta semana. Está a las 13:40 y a las 21:40, ¿verdad? Sí, un horario bien rockero. Bien rockera, sí. 13:40 o 21:40. Son dos horarios rock. Dos horarios rock. Sí, Sí, o para escaparse al mediodía del laburo, o para verla a la noche, después irte a morfar algo tranquilo. tal cual. Pero bueno, aclaro una cosa nada Sí. más, que es una película absolutamente independiente, pero absolutamente independiente. O sea, no tiene ningún tipo de subsidio, le hice yo solo. Mirá. Después me asocié con mi productora, que es Emilia Abate. Después me asocié con el montajista. Y después finalmente, que fue el hecho más inteligente, nos asociamos con la discográfica, cosa que nunca pasó en Argentina, Ah, que una sí, discográfica apoye una película. Mirá, sí, es verdad. Sony entonces, bueno, está, sí. Esos son los factores que hicieron que la película exista. Mirá. El resto hubiera sido toda... Amén de que la película entró en el Festival de Mar del Plata, y eso hizo de que la película se termine. Ah, mirá, bien. Bueno, la Así verdad que que- uno la ve como una, me gusta, es como una obra, a ver, es como que completa la obra del disco de alguna manera la película después de uno verla, ¿no? Le queda esa sensación. Sí, para mí son como dos caras de la misma moneda. Sí, sí, todo el sí. mundo que la ve se va con ganas de escuchar el disco. Totalmente, totalmente. Lo cual es el Ah, bueno. mayor piropo que puede tener la peli. Sin duda. Y además, Iván, me encanta que hagas películas que tengan que ver con la música, porque es muy lindo ir al cine a escuchar música. O sea, por lo como Bueno. suena, ¿viste? Es muy lindo. Ahí es donde yo puse toda mi obsesión, Claro. porque para mí había algo de lo que, si yo iba a hablar sobre proceso de cómo hacer, en general vos lo que tenés que hacer ahí es trabajar los estados de la música, que nadie lo hace nunca eso. Ujú. Entonces, uno de los mayores logros míos fue pedirle a la discográfica que me vuelva a abrir las pistas del disco, y yo lo mezclé tal como lo viví en las Ah, sesiones. Bien. O sea, yo volví a mezclar el disco yo, Claro. pero Para la peli. para la peli, cosa Mirá. que me
una cosa muy extraña, pero bueno, que también era eso, como que mi idea era que te vuele la peluca, pero en las distintas sonoridades que tuvo cada etapa, no que suene bárbaro todo el tiempo. Si suena roto sale de ensayo, roto sale de Que ensayo. salga, claro, tal cual. Si tal suena cual. demo, suena demo. Si Está suena bien. desde una compu, suena desde una compu. Bien, Y en ese sentido la peli tiene una obsesión total desde el sonido. bien. Bueno, Iván, te agradecemos mucho el contacto con Saltar al Fin, con Radio Eco Bueno. Moreno. ¿Vos estás en Córdoba ahora? No, yo Ah. vivo acá. No, yo Estás estoy, en en este Buenos momento estoy en la ex ESMA, que vine a ver una muestra. Ah, mirá vos. Bárbaro. Bueno, Iván, muchísimas gracias por el contacto. Lo cual hace que la charla sea mucho más rara, te digo. Totalmente. Estoy caminando por la ESMA, la charlo. Mirá Bueno, vos, Bien. increíble. Gracias, Sí. Iván. bueno, gracias por el espacio y ojalá que la puedan ver todos los que puedan, porque como son pelis independientes que no tienen apoyo, depende mucho de que la, De que la gente gente vaya, vaya. tal cual. Bueno, Es un moplo decirlo, pero es verdad. Sí, no, es verdad, Sí. es así. Felicitaciones por la peli. Chau, chau. Bueno, muchas gracias, me alegra mucho que te haya gustado. Un abrazo. Bueno, abrazo. Chao, gracias. Iván Bolowick es director de cine, acaba de estrenar Transformación, película que registra el proceso de producción del último disco de Palo Pandolfo, Transformación, que se llama Transformación también. Claro. Y Transformación, después vamos a todos escuchar transformamos. el último corte de este disco que se llama Un Reflejo. Salen al mar. Lo dejas de ser, va de carnada. Salen en invierno, arriesgándose a morir. Marineros ya salen al mar, dejando un querer. Terminó la época sin viento que lo retiene acá. Como su morral de cuero, como una actuación estaba. Vacío, 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 vacío. Su vida se condensaba acá y en el pecho un reflejo. Vacío, 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 lugar difícil de llenar. Ni en tierra, ni en alta mar. Alas blancas hoy, cruzando el cielo y el mar. Como en un lento despertar, sueño gira y no tiene final. Por los remolinos de su mente se internó la voz del rayo, lo ensordeció. Con un resto de lucidez se reinventó. Reinventó el sol, reinventó la luz, reinventó el amor, reinventó el ayer, reinventó el dolor y se reinventó. Se tensa la red, salen al mar. Lo dejaste ser y va de carnada. Salen en invierno. Su vida se condensaba ya y en el cuello un reflejo. Vacío, 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 vacío. Como en un lento despertar, el sueño gira y no tiene final. Por los remolinos de su mente se internó. La voz del rayo lo ensordeció. Con un resto de lucidez se reinventó. Reinventó el sol, reinventó
pasaron y el perdón te debo. Recostado en los años, los siglos que pasaron y el perdón te debo. Con restos de lucidez se reinventó el sol, reinventó la luz, reinventó el amor.